hablar también de qué está pasando en estos momentos, todo lo que nos deja estos sistemas frontales que vivimos hace días atrás, junto a Fernanda Álvarez, doctora en Ciencias, mención Geología, investigadora del CRIAM. ¿Cómo está, Fernanda? Un gusto que nos pueda acompañar. Bien, gracias, un gusto estar acá también con. Yo te comentaba ahí fuera de cámara y transparente sobre el superávit, porque hemos hablado en este último tiempo, estamos con superávit del agua que llegó en junio, pero yo en lo personal, y acá para eso tenemos especialistas, esta lluvia vino a solucionar parte de lo que estamos viviendo con esta escasez hídrica, esta sequía que hablamos siempre de la zona centro de nuestro país. Claro, hay que tener en consideración que la sequía, que es a nivel mundial, en varios países, ¿cierto?, es de larga data. Viene ya varios años de mega sequía en la zona centro-sur del país. Por lo tanto, si bien en el mes de junio hubo un superávit de precipitaciones, esto no alcanza o no salimos del estado de sequía que viene en nuestro país hace ya varios años. Aunque si bien en junio llovió más de lo esperado en un año normal, hay que considerar que la sequía no viene viene de harto tiempo y no se soluciona con uno o algunos eventos de precipitaciones tan intensas como las que hubo. Dentro de lo que hay con los estudios que se realizan desde el CRIAM, Fernanda, todo lo que podemos proyectar también, porque algunas dicen, oye, esta lluvia, el cambio climático y dentro de lo que todo lo que está ocurriendo. Pero hemos vivido fenómenos de este tipo, el 2006 lo comentábamos, los últimos 50 años, el 74, el 85, 2002, y ahí podemos ir desmenuzando cada proceso, pero ¿qué hay en torno también a esta sequía y cómo, qué es lo que pasa en todos estos años y que claro, tenemos un superávit en estos momentos, lo que se proyecta también para adelante? ¿Cómo también esas investigaciones y ese levantamiento de datos nos permite proyectar? ¿Llegaremos a bajar esos índices de sequía en algún momento, como con lo que hemos estado viviendo este año? Hay que ver cómo se comportan los fenómenos meteorológicos el resto del año. Hasta ahora estamos más bien sin un fenómeno meteorológico como el niño o la niña en este mes. Sí. Sin embargo, los modelos lo que dicen es que se espera que venga el fenómeno de la niña para el invierno, por lo tanto se espera un invierno más seco, con menor cantidad de precipitaciones, lo que nos dicen los modelos. Así que a fin de año hay que ver cómo es el balance para saber si vamos a estar en un superávit, en un déficit o un año normal. Pero no se proyecta un fin a la escasez hídrica al corto plazo debido a las disminuciones de temperatura que vienen sostenidas hace décadas, al aumento de temperaturas, y a las disminuciones de precipitaciones. Bueno, y dentro del trabajo que realizan desde el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería y también en tu área en torno a la geología, todo lo que hay con la minería, que hay con la utilización de los recursos del agua en sí, porque generalmente hablamos y hacemos esta bajada de lo que nos afecta a nosotros, o sea, el abrir la llave, o en estos casos el agua que teníamos hasta en nuestros patios, pero también cómo afecta esto, influye o no influye en la agricultura, en la minería, bien digo, esta cantidad de precipitaciones y la escasez también de precipitaciones. Claro, nosotros vimos las noticias, por ejemplo, cómo las precipitaciones también están asociadas a riesgos. Vimos en el relave donde se derrumbó y se contaminó agua a partir de los relaves. Entonces para la minería sí es un problema en términos de seguridad de las precipitaciones, pero aparte eso por un lado, y por otro hay mayor disponibilidad de agua para los mismos procesos mineros. Sin embargo, la minería a nivel nacional ocupa solo un 4% del agua, pero esto varía harto en las regiones. Por ejemplo, en Antofagasta sí, la minería es la principal actividad económica que ocupa agua, no acá en la región donde es la agricultura. Y estas lluvias de junio sí trajeron problemas para los agricultores de esta región, del Ñuble, del Maule, sin duda. El Ministerio de Agricultura estaba trabajando en un catastro, la mayoría de los menores y medianos agricultores se vieron afectados, sobre todo por la cosecha que no se pudo hacer en este tiempo. Así que trae beneficios, claro, que haya más agua, pero trae riesgos asociados tanto para la agricultura, para la minería y los riesgos de inundación sin duda también. Cuando hablamos de uso eficiente de agua para la minería, para la agricultura, ¿a qué nos referimos precisamente? Porque claro, si rebobinamos un poquito antes de junio con esta escasez,
hay menos agua y tenemos que saber cómo dosificarla, por así decirlo, en un lenguaje mucho más coloquial, pero ¿cómo podemos trabajar también ese uso eficiente en esta arista? En la minería, al menos con el avance de las tecnologías que permitan optimizar el agua como recurso. ¿Ya? En el centro hay varios investigadores, investigadoras de distintas áreas, y una de esas áreas es la tecnológica, para desarrollar métodos que permitan, por ejemplo, utilizar menos agua para los mismos procesos que se vienen dando, o reutilizar agua, darle más de un uso al recurso. Dentro de lo que pasa también, y lo insisto, una pregunta desde el desconocimiento y desde lo que uno de repente conversa, porque dice, oye, pero sí, hay harta agua ahora. ¿No se puede almacenar esta agua? ¿No se puede guardar para que esto se pueda ocupar después cuando no tengamos estas precipitaciones? Eso no es un tema menor. El agua, existe, por ejemplo, cosechas de aguas de lluvia, pero estamos hablando de que a volumen industrial o de actividades económicas no es suficiente. Por ejemplo, para uso domiciliario no potable. El Centro de Recursos Hídricos en un colegio en Chillán instaló colectores de agua de lluvia. Entonces se puede usar, por ejemplo, para riegos de plantas ornamentales, para limpiar el auto, para los estanques de los baños, pero no un uso así mayoritario. Recordemos que hay que estar monitoreando la calidad del agua. Esto no es algo sencillo que una persona en su casa pueda hacerlo o estemos todos familiarizados con eso. Entonces, sí se puede colectar agua, sí va a permitir ayudar a ciertas actividades, pero no a un nivel industrial tan avanzado. Y dentro de lo que significa también esto de estudiar el agua y saber la calidad del agua, porque finalmente, claro, si uno abre su llave y ve que el agua está saliendo turbia, uno asume que el agua está en malas condiciones. Pero dentro del trabajo que realizan ustedes y de ver esa calidad del agua, porque ¿para qué estamos con cosas? Acá en Concepción es un placer poder abrir la llave y tomar un vaso de agua. Es rica el agua. A diferencia de que si nos vamos a Santiago y abrimos el agua, no es tan rica el agua. Yo estudié en Santiago y encontraba de lo ¿Pero tú eres penquista? No, soy santiaguina. Ah, eres santiaguina. Pero encontraba de lo más normal el agua allá. Y cuando me vine a Concepción ya hace 8 o 9 años, no encontraba mucha diferencia, pero ahora vuelvo a Santiago de visita y claro, es un sabor del agua diferente. Uno dice el agua no tiene sabor, mentira. Acá es mucho más rica el agua. Entonces, claro, existen plantas que procesan el agua para que sea potable. Entonces, nosotros en el país tenemos muy buena calidad de agua potable, ¿ya? Eso sin duda alguna. Pero el agua que recolectamos de la agua de lluvia no necesariamente va a tener esta calidad, ¿ya? Por ejemplo, se puede contaminar con metales que hay en los techos, donde se canaliza el agua, puede variar su composición mientras está estancada. Hay que tener cuidado con eso. Por mucho que uno vea que el agua está transparente, porque claro, cristalina, difícil que sí, la misma de agua lluvia. Sí, hay aguas muy transparentes que pueden tener metales que no son óptimos para nuestra salud. Hay aguas que no pueden tener los niveles de cloro que se esperan de un agua potable, por ejemplo, y ser translúcidas. Y dentro de lo que significa también esta calidad del agua que tenemos en nuestro país, porque, bueno, somos buenos, somos bien chaqueteros, ya que estábamos con el partido de Chile y todo lo que significa eso, que se le quita el apoyo, pero cuando se viaja al extranjero, o no sé, en lo particular yo he visto harto video en TikTok de personas que van viajando y sobre todo no a las zonas más urbanas, sino a las zonas ya más alejadas de los centros, y chilenos que viajan y dicen, oye, pero es que es imposible tomar el agua en otro lado, porque no cumple las cosas básicas, tienen obligado a tomar agua envasada. Dentro de lo que tenemos y el proceso que ha habido también acá en Chile de estudiar el agua, de tener una buena calidad del agua, y dentro de buscar también soluciones, porque desde el CREAM, para quienes no lo conocen, también han venido trabajando hace bastantes años en buscar soluciones acá en la zona y particularmente en la agricultura y en la minería. Claro, el centro, el CREAM, tiene un enfoque también regional. Acá en la región ha estado bien activo en esto y como país es un privilegio tener el agua a disposición en nuestros hogares. Llega a muchas partes el agua potable y es verdad eso que dices tú, que en otros países uno no puede tomar el agua de la llave. O también te enfermas. Hay que comprar agua embotellada, pero tampoco nos olvidemos que en Chile hay zonas donde no está esta disponibilidad de agua y que sí tienen que
que llegar con agua almacenada para cubrir los requerimientos de las personas. Ya, por ejemplo, el caso de Petorca, Sí. Que veíamos también en las noticias como con estas lluvias el río volvió a correr el agua, pero eso es algo que no es normal allá, ¿ya? Y esto es momentáneo, además. Claro, o sea, nosotros en mayo tuvimos un superávit muy leve de precipitaciones. En junio fue mayor este superávit, pero hay que ver cómo se comportan las precipitaciones, reitero, para el invierno. Si podemos hacer una explicación breve en torno, porque de repente hablamos de sequía, de mega sequía, de escasez hídrica, de superávit, como que nos vamos confundiendo un poquito con estos términos, porque cuando hablamos de... ¿Qué es el fenómeno que vivimos particularmente acá en el Biobío? ¿Es escasez hídrica o es sequía? La región del Biobío está con una mega sequía, ¿ya? La región del Biobío. Esto ya, como te decía al comienzo, viene de varios años. Hay zonas donde hay una sequía, pero esto se tiene que comparar a datos anteriores. Por ejemplo, en el norte de Chile es menos la sequía porque históricamente el norte de Chile ha tenido menos precipitaciones, ¿ya? No así la zona centro-sur, donde han disminuido constantemente. Y la sequía lleva a una escasez hídrica. En los términos de déficit o superávit hacen más bien referencia a algo más acotado en el tiempo y que se tiene que siempre estar comparando. Por ejemplo, el mes de junio con el mes de junio normal o con el mes de junio del año pasado. Y así, por ejemplo, enero y febrero no tuvimos precipitaciones este año. Ahí estábamos en un déficit de precipitaciones. Ya estamos viéndolo a distintas escalas, lo que es déficit, superávit con la sequía o mega sequía en el caso que esta sea extrema. Tú señalabas algo anteriormente, Fernanda, respecto al uso de la tecnología y también el área que tiene desde el CRIAM precisamente en esto. ¿Cómo nos ayuda y cómo, pensando todo lo que se vive actualmente y lo que se proyecta también a futuro, porque cambio climático que está presente en estos momentos, agotamos los recursos también naturales ya hace, 3 semanas aproximadamente, inicios de junio, no es muy esperanzador este tema, o sea, la situación actual, pero sí es esperanzador que investigadores e investigadoras están trabajando en estas temáticas y la tecnología también ha permitido poder avanzar más rápido quizás de lo que esperábamos. O sea, se están tomando cartas en el asunto, sin embargo tiene que haber, desde mi perspectiva, un cambio en la manera de producir, que tiene que partir desde las personas hasta las grandes empresas y en cómo se utiliza el agua, que se ve como recurso, ¿cierto? Que para las empresas lo es, pero también es necesaria para toda la vida, entonces tenemos que cuidar el agua. Tiene que haber una legislación más potente en cuanto a resguardar este bien, ¿ya? Este vital elemento, sí. como se habla. Y tú igual comentabas algo muy importante porque, claro, nosotros quienes estamos acá en la zona urbana, abrimos la llave, tenemos agüita rica, vamos a la ducha, tenemos agua en la ducha, pero hay lugares acá mismo, a minutos nomás del centro de lo urbano, que no tienen ese acceso dentro de lo que nos queda también por avanzar en esa materia. Claro, se ha avanzado harto en los últimos años, sí, en que el agua potable llegue a toda la zona, pero nosotros mismos con las mismas lluvias de junio o incluso en mayo tuvimos cortes de agua y estar un tiempo acotado sin agua. Es difícil, imagínate no tener este acceso permanente, es complicado y las políticas públicas tienen que avanzar hacia poder garantizar el agua potable para todas las personas. Las medidas que se toman, por ejemplo, de el corte de agua, del suministro, a mí me pasó, yo no tenía idea, estuve, no sé, hace 3 años o 4 años en Chiloé. Era el único lugar de Chiloé, era en Kempchi, que tenía corte de 8 a 8. Y yo llego a las 6 de la tarde y dije, ya vamos a llegar, nos vamos a duchar. Y cuando en la cabaña nos dice, sí, pero a las 8 se va a cortar el agua. Impactada, empecé a buscar. ¿Qué pasa? Claro, y habían tomado esta medida para acotar este uso, pero finalmente esas medidas cumplen su cometido finalmente porque... ¿Qué pienso yo? Cuando a uno le avisan que van a cortar acá el agua, yo junto agua, saco agua. Lo que pasa es que, bueno, me imagino, no soy experta en ese tema. A pequeña escala, por ejemplo, en Kempchi, creo que sí puede tener impacto en que
se resguarde el uso del agua en ese periodo acotado. Acá más bien los cortes de agua, al menos en la ciudad, claro, son por trabajo y arreglos. Sí. Entonces no es como por resguardar el agua y que haya disponibilidad después, sino por algo más funcional. Dentro de lo que hay, claro, se rompen matrices, acá nosotros nos hemos visto afectados. Yo vivo, usted igual, aquí cerquita. Yo vivo en Collao, así que... Ah, sabes de eso. Sí, hay varios cortes permanentes. Con las precipitaciones también estábamos bastante atentos a la inundación al desborde del río, del estero Nonguén, sí, todo lo que desemboca en el Andalién. Entonces estábamos súper preocupados. Bueno, y lo que se vio en el 2005 y en el 2006, precisamente en ese sector que afectó a las y los vecinos ahí en Collao. Dentro de lo que podemos, y tú señalaste algo importante también, dentro de lo que hay en la industria, dentro de lo que hacemos nosotros en la casa, porque siempre se dice, chuta, ya estamos con esta mega sequía, ducha más corta, cierre la llave cuando se lava los dientes, pero también nuestro estilo de vida permite que tengamos un ahorro o un mejor uso también de este recurso, pensando que es escaso y en algún momento se nos va a agotar. Eso es lo que uno proyecta o se espera en algún momento, no a corto plazo. Esperemos. Sí, si uno compara el uso domiciliario con distintas actividades, son actividades económicas las que usan principalmente el agua. Por ejemplo, en la agricultura o en el norte de Chile, como les decía, en la minería. Entonces, claro, el uso en nuestra casa, en nuestros hogares, va a tener un impacto sin duda a escala personal, por ejemplo, en nuestros bolsillos, y a escala más como... En el ecosistema. En el ecosistema, claro. Pero también va por lo que les decía del uso de la tecnología para poder disminuir los volúmenes de agua que estamos usando actualmente en estas actividades, ¿ya? O el origen del agua. ¿Qué agua estamos usando? ¿Agua dulce? ¿O también existe agua que no es de menor importancia para el consumo humano, no así para el ecosistema? ¿Ya? Cuando se dice que se pierde el agua, que vuelve a los ríos y que se pierde el agua. Ya, yo personalmente estoy en contra de esa aseveración. No es que el agua se pierda, el agua tiene un ciclo. Es importante que el agua percole en los suelos, por ejemplo, y que después retorne como precipitaciones. El caso de Temuco, por ejemplo, donde se cambian los adoquines, se pavimenta, en Concepción también la ciudad ha crecido, entonces se crea una barrera impermeable en el suelo y esto hace que aumenta el riesgo, por ejemplo, de inundaciones donde no percola el agua. Hace que en verano estos suelos tengan menor humedad, por ejemplo, reflejan más calor. Entonces hay que pensar la ciudad con mayor perspectiva. Sí, pensando también lo que se nos proyecta, se habla para la época del verano que igual van a aumentar las temperaturas y claro, quizás ahora el agua es un problema por el exceso de agua que tenemos en nuestras calles, pero para la naturaleza yo creo que viene a ser un balde refrescante. Claro, el agua por sí sola no es, yo creo, un problema. El problema también es cómo ha crecido la ciudad, en gran parte cómo se está construyendo en zonas que son de inundación naturalmente, por ejemplo, en zonas de humedales urbanos, en zonas de inundación del río Andalién. Entonces no es como un problema por sí solo, sino que viene ligado a lo que estamos desarrollando como actividad humana y expansión de la ciudad, que se construye en zonas donde lamentablemente vamos a estar sujetos a estos riesgos. Bueno, y más adelante también acá en el matinal vamos a estar hablando del deslizamiento de tierra, precisamente las medidas de mitigación ahí con académicos de acá de la Universidad de Concepción. Para finalizar, Fernanda, dejar ese mensaje a la comunidad esperanzador dentro de lo que significa esta cantidad de precipitaciones, de lo que viene a regular también lo que está pasando con esta mega sequía, no a regular, pero sí a por lo menos en esta época tener un superávit, y de lo que también ustedes proyectan para este año, porque claro, en este momento de transición del fenómeno del niño a la niña, se espera que el fenómeno de la niña, se habla de temperaturas más bajas, de que no hay lluvia, claro, a diferencia del invierno niño seco. Entonces también eso nos afecta directamente a nosotros. Sí. O sea, ahora los suelos están saturados en agua, ya eventos, si vienen eventos similares, es más probable que se repitan mayores inundaciones. Entonces, si esperamos un año seco, como tranquilizar a la gente, que es probable que no se repita un evento meteorológico como este de junio tan fuerte, tan intenso, con los riesgos que hubo, ¿ya? Eso principalmente.
Y dentro de la calidad del agua también, que de repente uno dice, pero está un poquito turbia el agua. No importa, ¿qué pasa con eso? No, ahí en general cuando hacen arreglos el agua al principio sale un poco turbia, no tomar de esa agua, sí utilizarla para cosas de uso no potable, por ejemplo, y esperar a que se regularice la calidad habitual que uno ve en el agua. En eso sí podemos confiar en nuestro sistema de agua potable. Fernanda Álvarez, doctora en Ciencias, mención, Geología e investigadora del CRIAM, todo lo que se realiza también desde ahí el Centro de Recursos en torno a la agricultura y la minería. Un gusto que nos hayas podido acompañar esta jornada. Muchas gracias.